vamos a hablar de cómo estamos logrando lo imposible, que la justicia deje de ser ciega para volverse sorda ante la técnica y muda ante la inversión. Mientras en el mundo se compite por la certeza jurídica, México apuesta por el experimento popular. Según el World Justice Project, México ya ocupa, fíjense, el lugar número 115 de 142 en ausencia de corrupción. Pero en lugar de arreglar el motor, decidimos cambiar al chofer por el más popular de la cuadra. Hoy la independencia judicial no está en riesgo, está en liquidación. Y cuando la ley se vuelve un concurso de simpatía, el que pierde, como siempre, somos los ciudadanos. En la última década, la confianza en las instituciones ha sido el ancla de nuestra economía. Pero hoy, la cifra oscura es de 50,000 millones de dólares. Esa es la cantidad estimada en proyectos de inversión que hoy están en el limbo o están en pausa, esperando a ver si en México los contratos se van a respetar o si dependerán del humor de un juez electo por mitin popular. Estamos creando un sistema donde el mérito se rinde ante la tómbola. El dato es frío. La inversión extranjera directa es muy sensible a la calidad de los jueces, no a su carisma. Y con esto perdemos la generación de empleos. México construyó una reputación basada en un principio básico, la confianza. No eran solo los tratados comerciales o la cercanía con el mercado más grande del mundo. Era el ancla de nuestras instituciones, lo que permitía que el capital llegara y se quedara. Sin embargo, hoy esa ancla parece soltarse. Existe una cifra que circula en los pasillos de los centros financieros y las cámaras de comercio, una cifra que define el presente y amenaza el futuro, 50,000 millones de dólares. Este no es un número abstracto, representa el valor estimado de los proyectos de inversión que están en pausa, atrapados en un limbo administrativo y jurídico. Inversionistas que han decidido detener el flujo del capital, esperando a ver si en México los contratos seguirán siendo documentos sagrados o si su validez dependerá de ahora en adelante del humor de un juez electo en un mitin. Según The Wall Street Journal, los inversores extranjeros temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o tomen en cuenta consideraciones políticas en lugar de la ley. Y espera que la reforma al Poder Judicial aumente los arbitrajes internacionales a medida que las empresas eviten los tribunales mexicanos. A finales de 2023 y principios de 2024, el Consejo Mexicano de Negocios proyectó una inversión de 50,000 millones de dólares para el cierre de 2024. Al pausarse estos proyectos por la incertidumbre jurídica, la cifra se convirtió en el referente de lo que México está dejando de percibir o mantiene en el limbo. Organismos como el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación señalaron que hay carteras de inversión listas para ejecutarse que suman montos similares. En septiembre de 2024, directivos de este sector mencionaron que las consultas de sus socios extranjeros sobre la reforma judicial ponían en pausa miles de millones de dólares que dependen de la certeza de los contratos. Instituciones financieras internacionales como Morgan Stanley degradaron la recomendación para invertir en México tras el avance de la reforma judicial. Análisis citados por medios como el Wall Street Journal estimaron que el capital en riesgo o en espera de definiciones claras ronda precisamente los 35,000 a 55,000 millones de dólares, sumando tanto inversión extranjera directa nueva como reinversión de utilidades. El cambio que estamos presenciando es profundo.
Si a esto sumamos la reforma a la ley de amparo, encontramos un revés para la competitividad. Así lo advirtió Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. La utilización del Poder Judicial con el uso de tómbolas, con el uso de los acordeones y la movilización política. Y las consecuencias se ven poco a poco. En 2025 la economía mexicana apenas creció entre 1.3 y 0.7%, una cifra muy por debajo del potencial que ofrecía el nearshoring. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional señalaron que la reforma judicial generó un entorno de riesgo que socavó la confianza empresarial. Las decisiones de política pública que se tomen en nuestro país sean a favor de la inversión, del desarrollo económico que tanto necesitamos, en una realidad económica de crecimiento cero para este año. El riesgo en el país no solo se mide en un punto base, se mide en la capacidad de un sistema judicial para ser predecible. Si un contrato puede ser invalidado por un criterio político en lugar de uno legal, el costo de hacer negocios en México sube, y cuando el costo sube, la inversión se retira. La alternativa para recuperar la confianza no es un secreto, pero requiere voluntad. Para rescatar estos proyectos en el limbo es necesario fortalecer los 3 pilares de la certidumbre. Blindaje de la carrera judicial. La justicia debe seguir siendo el territorio de estudio y el examen de oposición. La tómbola es el enemigo de la excelencia. Especialización técnica. En un mundo globalizado necesitamos jueces que comprendan la complejidad de los mercados financieros y las nuevas tecnologías. Respeto irrestricto al Estado de Derecho. Las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad del partido. Un contrato firmado debe ser un compromiso del Estado mexicano, independientemente de quién esté en el poder. El impacto real está en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Los socios comerciales han presionado para que la elección de jueces no vulnere los paneles de resolución de controversias, lo que ha generado una tensión diplomática económica constante. Un inversionista no busca un juez popular, busca un juez técnico, alguien que entienda de arbitrajes internacionales, de propiedad intelectual y de derecho civil complejo. Cuando sustituimos la carrera judicial por un sorteo o una votación masiva, el mensaje que enviamos al mundo es claro. En México la justicia ha dejado de ser una ciencia para convertirse en una lotería. Y en el mundo de los negocios nadie apuesta el futuro de una empresa a la suerte. No se engañen. El capital, el inversionista, no tiene ideología, tiene pánico. Y un juez que debe su puesto a una campaña es, por definición, un juez que ya tiene dueño. Entramos al Consejo de Sombra. La justicia no es un juego de dados, aunque hoy estemos agitando el cubilete. Para entender el impacto real en su bolsillo, por esto doy la bienvenida a Adolfo Arrioja Vizcaíno, quien es doctor en Derecho y abogado constitucionalista. Y vamos a empezar con una pregunta incómoda, Adolfo, si te parece. ¿Es ético venderle al pueblo que tendrá justicia cuando lo que se le está entregando es un sistema de jueces militantes que no podrán fallar contra quien los puso ahí sin suicidarse políticamente? Y realmente esta reforma judicial de 2024, que implicó la modificación de muchos artículos de la Constitución, como usted dice, es un engaño al pueblo. Es un engaño al pueblo diciendo que se van a elegir los juzgadores para servicio del propio pueblo. La realidad es que la reforma judicial parte de una serie de acciones ilegítimas. La primera, un fraude al artículo 54 de la Constitución para generar una sobrerepresentación del 74% a 3 partidos políticos que solamente obtuvieron el 54% del voto popular. Es importante destacar este fraude al artículo 54 de la Constitución porque gracias al mismo, a una tramposa manipulación del derecho de sobrerepresentación de las minorías, a los 3 partidos que integran la coalición mayoritaria se les dio una representación con facultades suficientes para modificar
la Constitución sin haber ganado esa mayoría del voto popular. Ahí empieza el engaño. Posteriormente se modifica la Constitución, se establece el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se lleva a cabo una farsa electoral en la cual tan solo participa el 10% del padrón electoral, 20% de los votos se anulan, el 8% restante es el que decide, con base en acordeones que les fueron proporcionados por el mismo partido oficial, quiénes iban a ser los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, tenemos una elección judicial fraudulenta que parte de un fraude a la Constitución y por juzgadores designados por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de apoyo o respaldo popular. Porque una institución electa por el voto popular, que solo cuenta con el 8% del padrón electoral en el cómputo de los respectivos votos, no puede ser una institución legítima, ni mucho menos democrática. Sí, es una verdadera desgracia lo que quedó en el Poder Judicial actual. Y esto es una verdadera malversación de la soberanía judicial. ¿O tú cómo lo ves, Adolfo? Definitivamente porque se alteró el voto popular. Es decir, a los partidos que integran la coalición gubernamental, los electores solo les dieron el 54% del apoyo. Mayoría simple, pero no la mayoría necesaria para modificar la Constitución, y más con una reforma tan trascendental como la judicial, que rompe con el principio fundacional de México desde hace 200 años de la división de poderes. Según tu parecer, ¿votar jueces va a eliminar la corrupción o solo se traslada el financiamiento de campañas? Al contrario, eso, lejos de eliminar la corrupción, la propicia. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo, bueno, con excepción de Bolivia, pero no viene el caso, en ningún país del mundo se elige a los juzgadores, sobre todo a los juzgadores de carácter federal, precisamente porque el someterlos a un proceso electoral implica que para llegar al cargo contraigan compromisos políticos, económicos, con grupos de presión, con grupos de interés y, en el caso de México, con la delincuencia organizada. Entonces, lejos de combatirse la corrupción, se propicia, se permite la injerencia de estos grupos, incluyendo el crimen organizado, en el proceso electoral, que nunca debe hacerse a través del voto popular, sino mediante la capacitación, la capacidad, la trayectoria de quienes son designados. Me viene otra pregunta a la mente, Adolfo. ¿Por qué se piensa que puede ser más rentable destruir la confianza internacional que va a ser impactada con esta reforma que reformar las fiscalías, que es realmente donde se atora la justicia? ¿Cómo ves esta disyuntiva? Yo desde un principio, inclusive publiqué una obra sobre el tema, he sostenido que la verdadera reforma judicial no tiene nada que ver con la Suprema Corte, con los tribunales colegiados de circuito, con los jueces de distrito. La verdadera reforma judicial, si en verdad se quiere ayudar al pueblo, debe empezar por los ministerios públicos, las fiscalías, las policías judiciales y los juzgados de lo familiar. Esas son las autoridades que tienen el contacto directo con el pueblo y son las autoridades ante las que el pueblo tiene que peregrinar y a veces sufrir verdaderos calvarios para que se le haga justicia. Entonces, si no se reforma ministerios públicos, fiscalías, policía judicial, juzgados de lo familiar, realmente no va a haber una justicia que acerque al pueblo. La justicia federal fundamentalmente ve asuntos de empresas, grandes litigios, donde están de por medio
intereses que nada tienen que ver con el día a día de la mayoría de la población. La mayoría de la población no acude ni a la Suprema Corte ni a los juzgados de distrito. La mayoría de la población, cuando quiere que se le haga justicia, ocurre a los ministerios públicos, a las fiscalías y a los juzgados familiares. Ahí es donde debe empezar la reforma judicial, y no en la forma en la que se hizo para romper con el principio constitucional de la división de poderes y concentrar todo el poder posible en el Ejecutivo. Te agradecemos mucho, Adolfo, tu participación. Creo que con esto queda mucho más claro cómo resultó el tema de esta susodicha reforma judicial. Gracias. Gracias a usted, don Vicente. Gracias por la oportunidad. Salimos a la calle, como lo hacemos en otros temas, para saber si los ciudadanos prefieren un juez que sepa de leyes o un juez que les prometa el cielo, el oro y el moro. En sus propuestas. En sus propuestas. Desde luego que en sus propuestas, pero yo, en lo personal, bueno, yo soy abogado, señorita, en lo personal no solo me fijaría en sus propuestas, sino trataría de ver la calidad de persona que es. En sus propuestas. No, sin duda en propuestas, y bien fundamentadas, obviamente. Mejor promedio en la carrera. El que mejor promedio tuvo en la carrera. Como he visto que están las cosas actualmente, pues no, esta pregunta no sabría contestarla. Necesitaría conocer, como hace rato lo dije, a las personas. Por la experiencia, definitivamente. No, pues tiene que pagar los favores. Tiene que pagar el favor. Pagar el favor. Ni una. Definitivamente no. No me voy por ninguna respuesta. Yo creo que va a seguir siendo lo mismo. La experiencia histórica nos lo dice. Yo me pregunto si es sed de justicia o es simplemente el cansancio de un sistema que nunca funcionó para ustedes, para el de a pie. Bien, entramos ahora al expediente prohibido. Aquí diseccionamos negligencias documentadas y cláusulas que nadie lee. Hablamos del capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio. Mientras el discurso oficial habla de soberanía, los archivos dicen que estamos abriendo la puerta a paneles internacionales donde México lleva las de perder. Para analizar este expediente está con nosotros ahora Natalia Torres, quien es abogada constitucionalista y profesora y analista política. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Encantada de estar aquí con usted. Natalia, ¿por qué estamos dejando que la justicia interna se debilite, obligando a que los grandes conflictos se resuelvan en Washington o Canadá? A ver, sin duda nuestro sistema de justicia se debilitó a partir de la reforma al Poder Judicial y por una serie de decisiones que lo único que han conseguido y lo único que han buscado es la concentración de poder. La estabilidad de un país también depende de su Estado de Derecho y de su marco de certeza jurídica, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. El Estado de Derecho es una de las ramas más importantes para la confianza de inversionistas, y todo es un círculo que se llega, que crezca además este círculo cuando se debilita la inversión, cuando no tenemos inversión. Entonces México deja de ser un país interesante para invertir, para dejar ese capital. Cuando eso sucede, eso impacta en la economía de absolutamente todas las personas. Lo que sucedió con la reforma judicial debilita la credibilidad de todos los países, sobre todo, y quiero hacer mucho énfasis, evidentemente en Norteamérica, para todas las controversias que tiene. Nuestro 70%, más del 70% de nuestra inversión extranjera viene de Norteamérica. Entonces, cuando Estados Unidos llega y deposita su capital aquí, lo que quiere es estabilidad, lo que quiere
certeza, lo que quiere son instituciones en las que pueda confiar. Lo que necesita es saber que de haber un conflicto, algún tema de algún contrato, algún tema de una fusión, algún tema que deba resolverse ante instancias jurisdiccionales, que va a contar con jueces que tengan la capacidad y que no estén obligados a reaccionar de una forma u otra por presiones políticas. Eso se perdió. Y eso se perdió en un marco complejo de renegociación del tratado, en un marco complejo para la economía mexicana. El PIB no ha crecido, la inversión baja de 6 a 7% en este país, no hay inversión nueva. Digamos, la decisión de la reforma judicial alteró no solamente la justicia y no solamente la institución jurisdiccional, alteró toda la confianza y la percepción internacional en este país. Y déjame preguntarte, ¿cómo explicamos y necesitamos y queremos nearshoring si le quitamos al inversionista el único árbitro independiente que tenía? ¿Cómo piensas que es esta contradicción? Yo creo que es una contradicción que no va a ser subsanable de una manera sencilla. Cuando llega la conversación de la reforma judicial y sobre todo cuando se aprueba, cuando se publica la reforma judicial, muchos de los colegios nacionales de abogados, la academia, profesores, investigadores, todos nos cuestionábamos un poco lo mismo. Ante una incertidumbre tan grande que genera y una desconfianza importante en el sistema judicial de este país, habrá que desarrollar entonces otros mecanismos. El gran problema de los mecanismos alternos de solución de controversia, que podría ser una de las soluciones que nos lleve a ese punto, el gran problema es que hoy deben ser ciertos acuerdos ratificados por instancias jurisdiccionales, por un juez. Entonces, hasta que no tengamos una especie de otros mecanismos que no necesiten de instancias jurisdiccionales y solo nos mantengan con árbitros, yo creo que esa negociación no va a ser posible. Ese nearshoring no se va a concretar porque no hay confianza, hay una contradicción. Además, incluso, y se dijo de manera muy puntual, la reforma al Poder Judicial y la eliminación, por ejemplo, de organismos constitucionales autónomos violó tratados internacionales, viola el TEMEC, la eliminación de organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones. Digamos, no solo es el Estado de Derecho, no solamente son los jueces, por supuesto que son una parte importante, pero sino son todos los demás pilares que fortalecen una democracia constitucional. Y una democracia constitucional no puede entenderse sin estos organismos, sin estos árbitros autónomos, con reglas que no dependan del poder político. En ese escenario, esa contradicción yo la veo difícil de superar. Entonces, yo creo que será una labor de los abogados, de la academia, de la investigación, que tratemos de encontrar otras fuentes, otras soluciones, y esas se pueden encontrar en los mecanismos alternos de solución de controversias, pero tenemos que hacer que esas decisiones no deban pasar o no lleguen a ser ratificadas por un juez, porque vamos a caer exactamente en el mismo problema. Entonces, creo que habrá que fortalecer otras medidas, encontrar algunas otras medidas de solución de controversias, pero definitivamente la vía jurisdiccional no es aquella que va a generar esa confianza y esa certeza dentro de las relaciones internacionales de México, no solo con Estados Unidos, en general. Sí, yo pregunto a la gente, y hasta me da pena hacerlo, ¿qué prefieres? ¿Un juez que estudie 20 años y se prepare bien o uno que gana una tómbola? Los mercados ya eligieron y no fue precisamente la tómbola. Por supuesto. Y además es un proceso que, lejos de eliminar estos tecnicismos y esta preparación importante para los jueces, fue un proceso que incluso se violó. O sea, la reforma constitucional ya publicada, ya como texto constitucional, no cumplió con lo que describía el texto constitucional. Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando llega la reforma al Poder Judicial se establece que se harán comités ejecutivos en los tres poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, y que serán ellos los encargados de recibir los papeles, los requisitos, las calificaciones, las cartas de vecinos de los candidatos a personas juzgadoras. Cuando eso sucede, uno de los requisitos es que estas entrevistas que se hagan para determinar quiénes van a ser los candidatos es que sean públicas. Esas entrevistas no fueron públicas. Eso por primer punto. Segundo punto, se emitieron varias suspensiones
y se concedieron varias suspensiones por juezas federales y jueces federales que decían y que le pedían a los comités ejecutivos que pararan porque había todavía mucha incertidumbre con los procesos abiertos jurisdiccionales en contra de la reforma. El único comité que hizo caso fue el judicial. Los demás siguieron integrando listas, siguieron integrando candidatos y eso se llevaron a las tómbolas. Entonces, hubieron muchísimas deficiencias, incluso ya dentro de la reforma constitucional, es decir, ni sus propios procesos se están respetando. Hoy tenemos a una presidenta de la República que de manera constante está en las mañaneras diciendo que pues habrá que ver si sí va a ser la elección judicial en el 27 o si no, que a ver si la revisa. Es de verdad preocupante que las reformas constitucionales, que no son un memo, no son un bando municipal, es la Constitución. Y es impresionante que se estén haciendo reformas sin diagnóstico, sin cuidado, sin cálculo. Y eso es lo que genera inestabilidad incluso para ellos. Ya no saben qué hacer con una elección tan compleja, ya violaron su propia reforma, tuvieron que reformar su reforma constitucional porque venía con errores. Todo está mal. Y de nuevo, ese es todo el escenario que se ve de manera internacional. Así se ve México. Natalia, contundentes tus juicios y la información que nos das. Por eso a mí me encanta buscar que líderes de la verdad, líderes que nos hablan objetivamente, basados en datos objetivos, es lo que puede traer a la audiencia mejores temas de juicio. Te lo agradezco muchísimo, Natalia, Yo le agradezco tu participación mucho y nos vemos pronto. Nos veremos pronto, muchas gracias. Gracias. En conclusión, queridos amigos y amigas, no se preocupen si el juez no sabe de leyes. Seguramente sabrá de aplausos y reconocimiento en Morena. Al final, la justicia en México se va a parecer mucho a un reality show. Mucha audiencia, mucho drama, pero al final el guión ya está escrito. Es fascinante ver cómo presumimos soberanía mientras nos ponemos la soga al cuello del Tratado de Libre Comercio. Si usted cree que elegir a su juez lo va a hacer más libre, espere a que intente ganar un juicio contra el poder. La justicia, cuando se vuelve popular, deja de ser justicia para volverse venganza en presupuesto público. Muy buenas noches. Y si tiene un contrato importante, guárdelo bien o úselo para hacer avioncitos de papel, porque pronto va a valer lo mismo.